el cierre de fronteras, la coordinación con las gobernaciones para que haya realmente una concientización de la población para vacunarse. ¿Qué podemos hacer los departamentales, los municipales y el gobierno para bajar este número, por favor? Hans, ¿no quieres que te la haga? Muchas gracias por la pregunta, hermana. Estamos nosotros trabajando de manera permanente en lo que hace a la lucha contra el COVID. Hay una campaña que se está iniciando justamente esta mañana en un acto que estuvimos en el Ministerio de Educación para la entrega de celulares y tablets que nosotros teníamos de bienes decomisados en la lucha contra el contrabando a la cabeza de la Aduana Nacional, y que desde la Unidad de Gestión Social teníamos estos celulares y tablets, y nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha definido que se entreguen a las estudiantes, a los estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces estuvimos en ese acto como prioridad, estableciendo el derecho que tienen todas las niñas y niños, y habiendo declarado este año como la recuperación del derecho a la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en ese acto, justamente, una de las preguntas que surgió de una hermana periodista que estaba ahí fue referido a que hay una parte de la población que ya forma parte de esta etapa de vacunación dentro del plan de vacunación, que no está asistiendo a vacunarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos reforzando la campaña de convocatoria a la vacunación en todos los departamentos y solicitando el apoyo de los hermanos y hermanas de los medios de comunicación para adherirse a esta campaña que necesita ser de todos. Lamentablemente hay incluso algunas campañas que se han generado en algunos lugares de nuestro país y que hemos visto circular en redes, en grupos de WhatsApp, referidas a que las vacunas vuelven zombie a las personas, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo de manera muy irresponsable se lanzan, y las redes, así como con las redes sociales digitales, así como contribuyen a un acceso masivo a la información, también sabemos que muchas veces se manejan de manera muy irresponsable, donde se difunden noticias falsas. Y en el tema de la pandemia creo que no podemos nosotros desde ninguna perspectiva caer en eso. Es una lucha conjunta que tenemos contra un enemigo común, y ahí hacer un llamado a toda la población a realmente tener una información precisa sobre las vacunas, aunque, como lo dijo el hermano presidente Luis Arce desde el primer momento, el acceso a la vacuna es gratuito para todas las bolivianas y bolivianos, pero también es voluntario. Ministra, ¿no? Es voluntario. Ministra, disculpe, ¿es posible que el gobierno considere la cuarentena rígida en algunas regiones, considerando el incremento de casos y tomando el ejemplo también de la Argentina, que está volviendo a restringir varias actividades en ese país por el incremento de casos COVID? No lo hemos considerado, hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. Entonces, en ese sentido, con muchísima responsabilidad se debe actuar, porque lamentablemente lo que sucedió el año pasado con la cuarentena rígida fue catastrófico para muchas de las familias, y ni aún así evitó que gran parte de ellas se contagie y han tenido que luchar desde sus domicilios, desde sus comunidades, con medicina tradicional que lamentablemente fue incluso despreciada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a actuar con absoluta responsabilidad, no solo con la vida de la población, sino en relación a algo que hace también a la vida de la población y que tiene que ver con su economía. El año pasado no solamente que aumentó el hambre, aumentó la
pobreza, aumentaron las desigualdades económicas y sociales, y nosotros sabemos, porque caminamos el año pasado por toda Bolivia con el hermano presidente, cuáles son las necesidades, qué es lo que le preocupa en este momento al pueblo boliviano, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la reconstrucción de nuestra economía, con el tema de la estabilidad económica, social, con el tema del empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros la lucha contra el coronavirus no podemos ni vamos a disociarla nunca de estas realidades, de estas necesidades y del tema económico.